Muy pero muy buenos días. Dios te bendiga en esta mañana, este domingo maravilloso que el Señor nos está regalando. Espero que estés bien. Si no es así, yo declaro que mientras el servicio va transcurriendo, todo va a estar bien en tu vida. ¿Por qué? Porque el compartir las alabanzas, el escuchar palabra de Dios va a cambiar el aire, la atmósfera de tu hogar y el de tu corazón también, porque la palabra del Señor nos anima, nos reconforta, nos da un nuevo ánimo y eso es maravilloso. Y en esta apertura quiero compartir el Salmo 126. Es un salmo maravilloso que te va a animar en esta mañana. Y dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros y estaremos alegres. Qué hermosa palabra. Y yo tratando de buscar en la palabra del Señor y mirando un poquito estos cautivos que estuvieron en Babilonia, pensaron de que iban a morir en ese lugar y que Dios se había olvidado de ellos. Pero te digo en esta mañana que Dios jamás se olvida de su pueblo, nunca, jamás se va a olvidar de vos. Y es tan interesante saber de que esos cautivos en Babilonia, el pueblo de Israel que quedó cautivo, llegó el momento donde ellos fueron libres. Y yo me imagino el pueblo de Israel, porque a ellos les encantaba hacer fiesta, les gustaba cantar y tocar muchos instrumentos. Y yo me imagino que cuando fueron cautivos, sus guitarras, sus arpas, la cítara, esos instrumentos de la antigüedad quedaron allí colgadas en los sauces, en los árboles, en esa época. Y me imagino que ellos miraban los instrumentos y se acordaban y recordaban el tiempo que ellos disfrutaban la libertad y de cantar y adorar a Dios con tanta libertad. Pero yo creo que cuando les llegó el momento de que ellos fueron libres, volvieron a lo que ellos tanto soñaban, porque mientras estaban allí cautivos, ellos soñaban y recordaban cosas maravillosas que le habían pasado en la vida y creyeron que nunca más iban a volver a disfrutarla. Pero llegó el momento, llegó la hora que el Señor los trajo de esa cautividad, los sacó de ahí para que ellos no les quedara en un sueño nada más esos momentos felices, sino que volvieran, regresaran y sacaran esos instrumentos donde los habían guardado y comenzaran a adorar a Dios como lo hacían en algún momento. ¡Qué maravilloso! Por eso la palabra del Señor en este Salmo 126, cuando dice en el primer versículo: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan y nuestra boca se va a llenar de risa y de alabanza. Qué maravilloso es, iglesia, saber que en algún momento esa angustia se va a ir, ese malestar que tal vez está en tu hogar, esa preocupación va a pasar. Que Dios no se olvida de su pueblo, siempre nos tiene muy presente. Y que esta situación que estamos viviendo, que ya es como que se está haciendo muy largo todo esto, esta cuarentena, la pandemia, pero yo quiero decirte en esta mañana, no va a durar por siempre. Tenemos que orar, tenemos que clamar. No estés pensando, me acuerdo cuando nos reuníamos en el templo y adorábamos todos juntos. Ese tiempo va a volver, porque nuestro Dios está pensando en su pueblo.
y no nos va a dejar encerrados para nunca más vernos o vernos a la distancia como en esta mañana. Dios tiene el control. Dios tuvo, en este caso, el control de aquella situación, cuando llevaron al pueblo de Israel, lo tuvieron cautivo. Él lo sacó de ese lugar de cautividad y ahora eran protagonistas, estaban riendo, gozándose, cantando como lo hacían en tiempos pasados. En esta mañana yo quiero orar, quiero pedir a Dios junto con vos para que en este día Dios pueda traer esa libertad a tu corazón, a tu familia, a tu hogar. Tal vez la situación de tu hogar no es tan favorable, pero quiero decirte que Dios sigue estando en control y no se va a desbordar ninguna situación. Dios tiene el control y en esta mañana vamos a unirnos y vamos a decirle: Padre, muchas gracias por esta palabra, por este Salmo 126. Podemos leer en tu palabra que cuando tú intervienes, todo cambia. Señor amado, tú eres el que traes libertad, el que levantas el ánimo, el que está en angustia, en opresión. Señor, aún clarificas los pensamientos que vienen y atropellan a tantas mentes, haciéndoles creer de que no van a salir de esa situación, que es lo último que están padeciendo en este tiempo, que no hay salida en medio de esta situación que vive el mundo entero. Pero hay esperanza en ti, Señor. Hay esperanza para vos, querido pueblo de Dios. Dios traerá paz a tu corazón en medio de un mundo lleno de inseguridad y de oscuridad. Es Dios quien va a cubrir a su pueblo, como lo hizo antes, lo va a hacer hoy también. Por eso te doy muchas gracias, Señor. Vamos, levanta tu ánimo en esta mañana y pedile al Señor: Señor, yo declaro libertad en mi mente, en mi corazón, en todo mi ser, la libertad que solo viene de tu presencia. Desato victoria sobre mi vida, sobre mi familia, y declaro que la situación en la que estoy viviendo se va a cambiar, como le pasó al pueblo de Israel. Va a cambiar, el aire, la atmósfera va a cambiar en el nombre de Jesús. Y nos preparamos para recibir también tu palabra y adorarte con todo nuestro corazón en este día. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Vamos a adorar al Señor con un nuevo ánimo. Donde está Él, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Dios te bendiga. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se partan dos, inúndanos, que en el desierto brote un río. Vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana.
Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana. Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Y que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana. Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana. Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana, hosana al Rey. Hosana, hosana, hosana al Rey. Hosana, hosana, hosana al Rey. Hosana, hosana, hosana al Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana. Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana. Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hola, buenas nuevas, que Dios te bendiga. Tenemos una muy linda noticia para darte. Queremos contarte que ya se abrió la inscripción para que puedas ser parte de los cursos 1, Matrimonio para toda la vida y Padres para toda la vida. Anotá los números que aparecen en pantalla para poder inscribirte a los cursos. Si estás transitando por tu periodo de noviazgo, queremos invitarte a que seas parte del curso 1, haciéndolo bien desde el principio. Creemos que un soltero sano será un casado sano. A los matrimonios invitamos a pasar por las 12 charlas del curso Matrimonio para toda la vida, porque creemos que no hay matrimonio tan malo que Dios no pueda restaurar y matrimonio tan bueno que Dios no pueda mejorar. Así es. También el curso Padres para toda la vida ofrece 9 herramientas bíblicas que nos permitirán desarrollar la paternidad a la manera de Dios. Pero necesitamos aclararle algo. Todos aquellos que quieran hacer el curso de Padres para toda la vida necesitan haber pasado previamente por el curso Matrimonio para toda la vida. Hemos aprendido que Dios primero trabaja en esta relación de una sola carne, haciendo de nosotros dos uno. Y una vez que ha trabajado el Señor en este equipo, luego damos un pasito más y nos enfocamos a ser padres a la manera de Dios. Por otro lado, queremos contarles a todos aquellos que se encuentran desarrollando su paternidad solos,
¿Está solo mamá en casa o solo papá? Contáctense con nosotros, por favor. Vamos a estar ofreciendo 3 clases online, 3 talleres sobre paternidad y creemos que va a ser de gran bendición. Los cupos son limitados, así que te invitamos a que te apures, anotate, te esperamos. Dios te bendiga. Hasta pronto. Hola, ¿cómo estás? Quiero contarte que el área de niños de la Iglesia Buenas Nuevas está preparando algo súper especial para vos y todos tus amigos. ¡Llama! ¡Vení! ¡Llama! ¡Se viene la super fiesta! ¡Super fiesta! ¡Qué bueno! Yo pensaba que no iba a tener super fiesta. Sí, la vamos a atender por la plataforma de YouTube el domingo 23 a las 5 de la tarde. No te lo podés perder. Se viene la super fiesta. ¡Super fiesta! ¡Super fiesta! ¡Super fiesta! ¡Sí! Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos. Especialmente si estás en lugares públicos, después de ir al baño, antes de ir a comer y después de sonarte la nariz, toser o estornudar. Usa mascarilla para evitar posibles contagios. Quédate en casa y salí solo si es necesario. Al COVID-19 lo combatimos entre todos. Buenas nuevas en casa. Ahora sí. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Realmente me da mucho gusto poder saludarlos a todos ustedes, a toda la Iglesia Buenas Nuevas, a todos nuestros amigos que se están sumando semana a semana en cada transmisión que estamos haciendo, la Iglesia Buenas Nuevas, y que en esta mañana podamos prepararnos también para todo lo que vamos a disfrutar en este culto. Así que quiero invitarte a prepararte para que junto a tu familia puedas disfrutar de este momento. Seguro que en alguna parte, en alguna palabra, en alguna canción, Dios te va a hablar. Bueno, cuando nos reuníamos en la iglesia, en nuestro templo allá, sucedía, ¿no es cierto?, que muchas veces podía pasar con el hermano que hacía la introducción, con los coros, algún coro que se cantaba, alguna lectura bíblica que se leía, a veces hasta cuando se pasaba para recoger la ofrenda y se oraba por la ofrenda, uno podía sentir que en cualquier momento del culto, ¿no es cierto?, uno era ministrado por la palabra del Señor. Así que yo estoy convencido que en cualquier momento, en cualquier parte del servicio, el Espíritu Santo puede ministrarte. Lo importante es que nosotros preparemos siempre nuestro corazón para recibir lo que Dios tiene para nosotros. El Señor tiene siempre, ¿no es cierto?, un alimento para cada día y para cada ocasión. Y estoy seguro que en este día Dios ya tiene preparado la palabra o el mensaje que va a ministrar tu corazón y va a tocar tu vida. Así que junto a tu familia te invito para que podamos participar de este tiempo especial en esta mañana. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia. Me levantaste y me postro
pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede cercar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, es grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo, a los pies de mi Cristo. Por siempre. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Aquí queremos permanecer cada día ante ti, a los pies de mi Cristo, a tus pies. Hoy nos rendimos, Dios, ante ti, mi Jesús. Yo te animo a que ahí donde estás, hoy le puedes decir: Señor, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que está en mi corazón, Señor, lo rindo a ti. Hoy lo rindo a tus pies, Señor. Tú eres el único que puede traer paz en medio de toda tempestad, Señor. Tú eres el único que puede saciar mi sed, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que tu río fluya en nuestras vidas, que tu río corra trayendo paz, Señor, trayendo sanidad, trayendo liberación, Señor. Esa paz que está en ti, Señor, derrámala, Señor, sobre nuestras vidas en este día, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Es tu río que fluye hoy como un manantial. Dile conmigo: es tu río, es tu río. Todo lo
estoy de ti, te necesito. Sediento estoy de ti. Llénanos, envuélvenos con tu amor, Jesús. Y haznos sentir tu paz, esa paz que solo tú puedes dar. Padre, gracias te damos. Gracias por tu hermosa presencia. Señor, haz fluir ese río en cada uno de nosotros. Ese río de paz, ese río de sanidad, ese río de liberación, Señor. Que se lleve toda preocupación, lleve toda amargura. Que hoy podamos sentir tu hermosa paz, Señor, a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Muy, pero muy buenos días. Quiero agradecer a Dios por la oportunidad que me da de estar junto a ustedes en esta mañana y saludar a toda la Iglesia Buenas Nuevas y a todos nuestros amigos que se van sumando semana a semana compartiendo el mensaje de la palabra del Señor y nuestro servicio online, como estamos transmitiendo durante todo este tiempo. No dejamos de preocuparnos por todo lo que estamos viviendo. No queremos ignorar ni tampoco dejar de mencionar que estamos viviendo en un momento muy difícil para todos, no solo la Iglesia, sino para toda la humanidad. Estamos viviendo en medio de una pandemia que causa mucha preocupación en mucha gente. Y decirles que como Iglesia estamos orando por todos los que están siendo afectados por este virus. Ya en nuestra familia de la fe hemos tenido algunas familias de la Iglesia que han sido afectados, que gracias a Dios ya han sido dados de alta. Pero sin embargo hay otros que también han sido afectados por los que nosotros estamos orando. Así que queremos invitarte a sumarte para que podamos orar por cada uno de nuestros hermanos y rogar delante del Señor, delante del trono de la gracia, para pedir que Él en su gran misericordia nos cuide y cuide aún a aquellos que ahora necesitan un cuidado especial. Yo creo que la palabra que voy a compartir con ustedes en este día, en esta mañana, nos va a ayudar también para entender cómo tenemos que acompañar este momento tan importante en esta cuarentena y frente a este desafío mundial por el que nosotros, todos los seres humanos, estamos atravesando. Y quiero citar en Hechos capítulo 12, versículo 1 al versículo 5, dice la palabra del Señor: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. El tema que quiero compartir con ustedes en este día es cuando la iglesia ora. Muchos creyentes desconocen el poder de la oración, el poder que tiene la oración cuando la iglesia ora, se pone de acuerdo para orar, se une para orar por un motivo y por un propósito específico. Recuerden que allí en Mateo capítulo 16, versículo 18, Jesús le dijo a Pedro:
Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mucho antes de este momento por el que Pedro estaba atravesando, Pedro estaba en la cárcel, había sido detenido por las autoridades y Herodes tenía el propósito, por lo que se interpreta, de matarlo al día siguiente, ya que en esos días Jacobo, el hermano de Juan, había sido ejecutado por Herodes, y como esto había agradado a la multitud o a mucha gente que rodeaba al rey Herodes, entonces él también se proponía hacer lo mismo con Pedro. Pero sin embargo, mucho tiempo antes, el Señor le había dicho a Pedro, pero Pedro en representación de todos los creyentes, el Señor le había dicho a Pedro: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y ni las puertas del Hades, o sea, ni las puertas del infierno podrán prevalecer contra la iglesia. Y se ha comprobado a través del tiempo que la iglesia es indestructible. No las personas, la iglesia. Recuerden que la iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra. Jesús es la cabeza y nosotros somos partes del cuerpo de Cristo en la tierra. La iglesia tiene poder sobre las fuerzas del mal, tiene poder sobre las fuerzas del enemigo, tiene poder cuando se pone o se propone a orar. Dios se mueve a través de la iglesia y manifiesta su poder en cualquier lugar. ¿Cuándo? Cuando la iglesia se propone a orar. En este tiempo, como dije, Pedro había sido encarcelado porque había empezado una serie de persecución. Recuerden que en el capítulo 7 del libro de los Hechos, ya Esteban había sido apedreado. Quiere decir que Saulo, después cuando aparece, también empieza a asolar la iglesia y empieza a haber una persecución. Y para esta altura, en el capítulo 12, ya Saulo estaba convertido, pero ahora el rey Herodes había metido en prisión a Pedro con la intención de matarlo, de asesinarlo. Así que la iglesia estaba realmente desesperada, por decirlo así, ¿no es cierto? Y orando a Dios para que Dios pudiera librar a Pedro de esta situación difícil. Yo quiero ver algunas verdades prácticas sobre la iglesia y la oración de la iglesia. En primer lugar, la importancia que tiene pertenecer a una iglesia. Mucha gente no se da cuenta lo importante que es pertenecer a la iglesia. En Romanos capítulo 12, versículo 5 dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Primera de Corintios 12, 27 dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Primera de Corintios 12, 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Pero quiero hacer énfasis especialmente en la frase que dice: cuando un miembro padece, todos se duelen con él. En este caso, Pedro, que era miembro del cuerpo de Cristo, parte de la iglesia, estaba en la cárcel, pero todo el cuerpo de Cristo estaba doliéndose, estaba tomando muy en serio este momento, y entendían que si un miembro estaba afectado y probablemente podía ser ejecutado, ellos tenían que hacer algo, y tomaron la responsabilidad de orar por Pedro para que el Señor pudiera librarlo de la cárcel. De hecho, es que la iglesia creía en el poder de Dios y creían que Dios podía librar a Pedro de la cárcel. Nada mejor que en momentos o situaciones difíciles saber que detrás nuestro
hay una iglesia que está orando. Y esta es la palabra que nosotros transmitimos a los que son afectados por el coronavirus y por los que están afrontando o enfrentando estos momentos difíciles. Siempre les decimos, hermano, hermana, quédese tranquilo, la iglesia va a estar orando por ustedes. Ustedes no se imaginan lo importante que es para alguien que le toca pasar por esa situación, saber que hay una iglesia que está orando por ellos. Por eso quiero hacer hincapié en esta primera verdad. Lo importante que debe ser para nosotros pertenecer al cuerpo de Cristo. Siempre digo, algunos no valoran mucho la familia, por ejemplo, hasta que la necesitan. Muchos no valoran la iglesia hasta que la necesitan. Hay muchas cosas que a lo mejor en el andar de la vida no las valoramos hasta que las necesitamos. Quiero darles realmente un consejo que pienso que es muy, pero muy importante que cada uno de nosotros y los que nos están oyendo, me están oyendo en este momento, lo tengan presente. ¿Es para ti importante, es para vos importante pertenecer al cuerpo de Cristo? Si nunca ha sido importante esto, me parece que es un buen momento para considerarlo. No vaya a ser que lo necesites y cuando necesites del cuerpo de Cristo, o sea, cuando necesites de la iglesia, sientas que estás desconectado o estás lejos. Creo que para los hermanos que están en este momento atravesando este momento difícil, el alivio más grande que pueden tener es que realmente tengan la iglesia orando por cada uno de ellos. Este médico que solemos escuchar por la televisión, este médico que se llama Daniel López Rossetti, escuchándolo en una oportunidad, él hablaba sobre los que tienen fe y decía, los que tienen fe cuando están enfermos tienen un medicamento más. Como dando a entender que la fe es un ingrediente importantísimo para una persona en el momento que está pasando por un momento difícil. Así que la primera verdad que quiero resaltar de esta palabra es lo importante que debe ser para nosotros pertenecer al cuerpo de Cristo. La segunda verdad que quiero mencionar es la importancia de la oración perseverante. La importancia de la oración perseverante y unida al cuerpo de Cristo. La iglesia estaba en este momento en un lugar, unidos, todos orando perseverantemente por Pedro, mientras que Pedro estaba en la cárcel. Dice que hacían sin cesar oración a Dios por él. Una oración constante, sin descanso. Yo no sé si hacían turnos de oración, yo no sé si todos juntos oraban, pero la idea que nos da esta palabra es que ellos estaban orando, clamando delante del Señor, pidiendo que Dios enviara un auxilio y sacara a Pedro de la cárcel. Es importante orar, pero es mucho más importante perseverar en la oración. Porque a veces oramos y oramos aisladamente y después nos olvidamos. Pero la oración no solo es importante, sino es importante la oración cuando la oración se transforma en una oración perseverante. Hay oraciones que demandan perseverancia. Hay oraciones que demandan que empecemos a orar y hasta que no veamos el milagro, hasta que no veamos que Dios ya haya obrado, no descansamos, no paramos, seguimos orando hasta que Dios obre. Creo que ese es el modelo de oración bíblico.
Recuerden que mientras que Moisés tenía sus manos en alto, dice que Israel prevalecía sobre Amalek. Pero cuando él bajaba sus manos, entonces prevalecía Amalek. Así que vino Hur y Aarón y los sentaron sobre una piedra y alzaron sus brazos hasta que acabó la batalla. Israel tuvo la victoria sobre los amalecitas en aquella oportunidad. ¿Cuánto tiempo tenemos que orar mientras que perdure la prueba, mientras que perdure el problema? Hay que orar, hay que orar, hay que orar, hay que orar hasta que veamos el milagro hecho por el Señor. El ejemplo de la viuda y el juez injusto. Para mí es el mejor ejemplo que tenemos en la Biblia, que Jesús nos dejó en el Nuevo Testamento, de cómo nosotros tenemos que orar y la importancia también de la oración perseverante. Dice en Lucas 18, 1 al 8, sin embargo, o a partir del versículo 5 dice, sin embargo, porque esta viuda me es molesto o molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que clamen a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Crees en la oración? ¿Crees que realmente cuando la iglesia ora, Dios responde? Claro que sí. Jesús nos dejó el ejemplo y dijo que esta viuda iba delante del juez todos los días. Yo creo que el juez cuando la veía decía, otra vez viene por lo mismo. Así que el juez, aunque no creía en Dios ni en hombre alguno, como dice la parábola, él dijo, voy a hacerle justicia antes que me acabe la paciencia esta mujer. Y Jesús toma ese ejemplo para enseñarnos a nosotros la importancia de ser perseverantes en la oración. La tercera verdad que quiero extraer de este pasaje es la importancia del servicio de los ángeles a favor de los hombres. El versículo 7 nos dice en este relato, y aquí un ángel del Señor se le presentó y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Cuántos ángeles creen ustedes que Dios necesitaba para enviar a Pedro a sacar de la cárcel? La Biblia nos enseña que los ángeles son poderosos y están al servicio de Dios a favor de los hombres. No necesitaba enviar un ejército de ángeles, ya que los ángeles de por sí son poderosos. Pero dice la Biblia que un ángel entró al lugar. Si usted leyó el pasaje o conoce el pasaje, se va a dar cuenta que había una fuerte guardia custodiando la cárcel, grupos de 4 soldados en diferentes puertas para que nadie pudiera entrar y abrir esa cárcel. Sin embargo, el ángel entró en esa cárcel y abriendo las puertas, soltó las cadenas de Pedro y lo sacó de allí. Quiero leer algunos pasajes de la Biblia donde son mencionados los ángeles o el servicio de los ángeles. Salmos 34, versículo 7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Lo cree usted? ¿Cree que el ángel del Señor está cuidando su casa, está cuidando su vida? Yo lo creo. Creo que es así. Salmos 35, versículo 4 al versículo 6 dice, sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida para matarme. Sean como el tamo delante del viento. Y el ángel de Jehová los acose.
sea su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel de Jehová los persiga. Yo nunca había prestado atención, seguramente lo habré leído, pero nunca había prestado atención que los ángeles también se dedican a esta tarea, a acosar y a perseguir al enemigo. Así que imagínense, quizás si usted tiene un juicio, alguien que le está haciendo la vida imposible, o usted tiene un trámite de alguien que está produciendo problemas para que ese trámite no avance, o alguien está planeando algo para hacerle daño, yo quiero que usted tenga en cuenta esto. Necesitamos orar siempre y pedir al Señor que le envíe sus ángeles. Y David mismo está pidiendo al Señor que hiciera justicia sobre aquellos que deseaban su mal. ¿Y cómo oraba él? Pidiendo que los ángeles, dice, acosen a sus adversarios y además los persigan, no los dejen tranquilos. La verdad que para mí fue un gran descubrimiento, aún después de ser un lector de la Biblia de muchos años, que aún la misión de los ángeles puede dedicarse específicamente a favor nuestro. En este caso David estaba pidiendo al Señor que ellos hicieran esta tarea. Salmo 78, versículo 49. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, y un ejército de ángeles destructores. Y un ejército de ángeles destructores. Usted va a ver en la Biblia la mención de los ángeles, en ocasiones solo un ángel, como decía en esta ocasión cuando el ángel entra para liberar a Pedro, pero va a haber también en otras ocasiones ejércitos de ángeles que se mueven a favor de los hijos de Dios. Salmo 91:11 dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Salmo 103, versículo 20, bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Y en Hebreos capítulo 13, versículo 2, acordaos de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Así que hay algo que nosotros no tenemos ni podemos ignorar, que Dios envía a sus ángeles a favor nuestro, para cuidarnos, para guardarnos, para protegernos y aún para acompañarnos en los momentos difíciles. Por eso es bueno que nosotros, cuando oramos, le pidamos al Señor que Él envíe sus ángeles para cuidarnos y para guardarnos. Estamos viviendo en un momento donde la inseguridad está aumentando. Necesitamos pedirle al Señor que Él nos guarde, que Él nos cuide, que Él envíe sus ángeles para guardarnos y para protegernos. Allá en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 17, hay un texto que no podía pasar por alto y leérselo en esta mañana. Dice la Biblia, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado de Eliseo y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. En este caso, cuando el criado de Eliseo sale a ver por la ventana, dice que ve a los asirios o los sirios rodeando la ciudad. Y él se estremece, se asusta y va a correr a donde estaba el profeta y le cuenta lo que había visto, que la ciudad estaba sitiada. Entonces simplemente Eliseo ora a Dios y le dice, oh Señor,
toca los ojos de mi criado para que vea. Y en el instante sus ojos espirituales se abrieron y vio que en el cielo la misma cantidad, o quizá mucho más, de un ejército celestial con carros de fuego estaban allí ya preparados, esperando solo la orden de Dios para protegerlos, para guardarlos o para defenderlos. Hermanos queridos, yo quiero decirles que en este tiempo tan pero tan difícil, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Pedro estaba en la cárcel sin ninguna posibilidad de poder salir de allí. Sin embargo, Dios envía un ángel para liberarlo. Yo estoy convencido que cuando la iglesia empieza a orar, Dios manifiesta su poder. Se moverá de la manera como a Él le gusta hacerlo. Pero lo que nosotros tenemos que creer con todo nuestro corazón es que Él se mueve. ¿Lo cree usted? ¿Lo crees vos? ¿Que Dios se mueve? No dudemos en sumarnos a los hermanos que estamos orando por nuestros hermanos o por quienes aún pueden ser contagiados. Este es un tiempo donde la iglesia unida debe orar sin descanso y clamar al Señor por aquellos que hoy necesitan de nuestra oración. Pedro estaba indefenso, por decirlo así de alguna manera, privado de su voluntad o de su libertad. Sin embargo, Dios, a través de la oración de la iglesia, lo libera de aquel lugar y muestra de esta manera cómo cuando nosotros o la iglesia ora, Dios se mueve con poder. Y por último, quiero decirles la importancia de la oración, cómo la oración abre puertas, rompe cadenas y hace o nos hace ver que no hay ni existen cosas imposibles para Dios. No había manera, como dije antes, que Pedro pudiera salir de aquella cárcel, pero sin embargo, para Dios no hay imposibles, porque las puertas se abrieron. Dice en el relato que cuando Pedro, acompañado por el ángel, primero Pedro pensaba que estaba viendo una visión. Él no estaba creyendo que estaba realmente siendo librado de la cárcel. Él pensaba que estaba viendo una visión. Ahora, fíjense Pedro también, ¿no es cierto? Ni siquiera estaba tan preocupado como para no dormirse, porque dice que el ángel lo tocó al costado y lo despertó. Así que Pedro entonces, cuando él se despierta, piensa que está viendo una visión y dice que las puertas de la cárcel se abrían por sí solas delante de él, hasta que el ángel lo acompaña hasta afuera. Las puertas se abrieron, las cadenas se cayeron y cuando ya estaba fuera de la cárcel, el ángel desaparece. Y recién allí Pedro se da cuenta que lo que él estaba viviendo fue una liberación milagrosa. Bueno, el relato sigue y nos cuenta cómo se desesperaron al saber que los presos habían escapado y que al día siguiente estaban otra vez predicando en las calles. Así que esto realmente trajo una gran confusión. ¿Cómo podía Pedro haber salido de aquel lugar? Sin embargo, Pedro, cuando fue liberado por el ángel, sale de la cárcel y va en busca del lugar o va al encuentro de la iglesia, y allí estaba la iglesia orando por Pedro. Bueno, hay algo gracioso que ocurre, que dice que Pedro, cuando llega al lugar, lo atiende una muchacha llamada Rode. Dice que cuando mira por la puerta y ve que es Pedro, de la alegría, del gozo, no le abrió la puerta, sino fue a avisar a los hermanos que Pedro estaba llamando en la puerta. ¿Y qué responden los hermanos? No, debe ser su ángel, no debe ser él. Y hicieron lo que hacemos todos nosotros, ¿no es cierto? Cuando estamos frente a un milagro, ¿cuál es la expresión que usamos? Normalmente decimos, no lo puedo creer. Y a mí me causa tanta gracia porque muchas veces oramos por el milagro y cuando aparece el milagro
nosotros solemos usar esa expresión y decir, no lo puedo creer, ¿será cierto esto? Pero sí, es cierto. Y es cierto que Dios hace milagros. Yo quiero animarte en esta mañana y animar a la iglesia a creer que cuando la iglesia se pone de acuerdo para orar, Dios hace milagros. Yo no sé quién va a ser el próximo, si lo va a hacer, que a lo mejor esté enfermo o esté contagiado, porque sí es cierto lo que dicen, que todos en algún momento van a ser contagiados por esta enfermedad. Bueno, creo que tenemos que acostumbrarnos y tomar la modalidad o la importancia que tiene que tener que nosotros, la iglesia del Señor, nos pongamos de acuerdo para orar. Quiero en esta mañana orar y ponerme de acuerdo con ustedes para orar por los que están infectados y orar por este momento que estamos atravesando y realmente pedirle al Señor que nos ayude a estar convencidos en el poder que tiene la oración. Dios puede hacer cosas maravillosas, pero no solamente con respecto a la pandemia. Dios puede hacer cosas milagrosas aún sobre alguna necesidad económica, financiera. En este momento no solo la preocupación es la enfermedad, sino también la preocupación pueden ser las deudas, puede ser el problema de no poder salir a trabajar o el problema financiero. Pero vamos a clamar al Señor en esta mañana. ¿Qué les parece? Y poner nuestras vidas en las manos del Señor. Y quiero hacer hincapié y un énfasis muy importante. La iglesia orando se mantiene en pie. La iglesia puede ser que no tenga en este momento la posibilidad de volver a los templos, pero la iglesia no está de ninguna manera estancada. Al contrario, está más viva que nunca. Buscamos a Dios en este tiempo, buscamos su presencia y reconocemos la necesidad de tenerlo más vivo o más presente que nunca en estos momentos difíciles. Te quiero invitar a orar junto conmigo. ¿Qué te parece? Vamos a orar y vamos a pedir por este momento que estamos atravesando, que el Señor nos ayude a estar de pie, orando, clamando, buscando al Señor. Lo necesitamos y necesitamos orar por los que ahora no pueden orar porque a lo mejor están debilitados o enfermos. Pero nosotros sí oramos por ellos, para que el Señor los levante y para que los que están pasando por ese momento como si fuera un valle de sombra de muerte, en este momento sepan que no están solos. La iglesia los está acompañando y estamos intercediendo en oración por cada uno de ellos. Amado Dios, gracias te damos porque podemos en esta mañana unirnos en oración y clamar a ti, orar por cada uno de nuestros hermanos. Qué hermosos es saber o que sepan cada uno de los hermanos que en este tiempo, Señor, mientras que ellos están padeciendo, la iglesia está orando. Oh Señor, que realmente nosotros tomemos conciencia el valor que tiene, Señor, que nosotros como iglesia oremos y clamemos delante de tu presencia. Señor, al igual que Pedro, él estaba en la cárcel, él estaba encerrado, privado de su libertad, pero además estaba atado a cadenas. Sin embargo, Señor, ni las puertas de la cárcel ni las cadenas pudieron retenerlo. Al contrario, enviaste tu ángel para que él fuera librado de aquel lugar. Señor, oramos esta mañana y te pedimos, Señor, que tú puedas alcanzar con tu mano al que está lejos, al que está cerca y al que necesita. Aún sobre otras situaciones por las que estemos atravesando. Quizás pueden ser económicas, familiares, Señor, cualquier otra situación.
Oh Señor, como iglesia, nos ponemos de acuerdo en este momento. Oramos para que tú extiendas tu mano, como Pablo mismo pedía, Señor amado, y decía, mientras que tú extiendes tu mano, mientras tú extiendes tu mano para hacer señales y maravillas. Así oraban también los cristianos en el libro de los Hechos. Ellos pedían valor y confianza para creer que tú ibas a seguir obrando, haciendo milagros y maravillas. Señor, en esta mañana estamos poniéndonos de acuerdo, todos nosotros, orando al Señor, clamando delante de tu presencia, porque tú eres fiel. Oramos, Señor, por Vicente y Gloria. Sí, oramos por su familia. Cúbrelo, Señor. Yo te pido, Señor, que ellos puedan atravesar esta enfermedad sin mayores consecuencias. Señor, dales confianza y fe. Y ayúdales en este momento a estar, Señor amado, realmente creyendo, Señor, que aun cuando ellos no puedan quizá orar lo suficiente, pero la iglesia está sin cesar haciendo oraciones por ellos. Te pido, Señor, también por Karen, por Gastón Escalante, por toda su familia. Extiende tu mano. Aleluya, tú eres grande, tú eres poderoso. Oh Señor, nada es imposible para ti. Abrázalos con tu amor grande y envía tus ángeles para cuidarnos y para guardarnos. Igualmente, Señor, en medio de tanta inseguridad, las noticias, Señor, nos cuentan los hechos delictivos que existen durante la semana. Pero aquí estamos, Señor, en pie, orando a ti, Señor, para que envíes tus ángeles aún a los barrios. Señor, cuando los hermanos en sus casas quizá se sientan amenazados por diferentes circunstancias, envía tus ángeles para cuidar nuestras vidas, para cuidar, Señor, nuestros bienes y para estar con nosotros. Clamamos a ti en esta mañana y creemos, Señor, que esto es lo que tu palabra nos enseña. Nosotros lo vamos a comprobar con nuestros propios ojos. Vamos a ver, Señor, cómo tú extiendes tu mano sobre la iglesia, sobre nuestras familias, sobre nuestras vidas, sobre cada uno de nosotros. Señor, te alabamos en esta mañana. Decirle, Señor, gracias por cuidarnos. Envía tus ángeles para cuidar mi casa y para cuidar mi vida. Guardanos en todo tiempo y cuidanos, Señor, de todo mal. Necesitamos de ti en todo momento, en todo tiempo, que cuides de nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Eterno Dios, eres mi paz cuando ando en aflicción. No temeré lo que vendrá, eres mi salvación. Conmigo estás, has sido fiel, aún en mi debilidad. En ti pondré toda mi fe, nunca me dejarás. Cristo, mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo.